Una partición de disco duro es una diversa lógica en una unidad de almacenamiento, por ejemplo, un disco duro, una unidad flash. En la actual alojan y organizan los archivos mediante un sistema de archivos existente distinto o un esquema parcialmente para contribuir a un. Cuando prendemos la PC, lo primero que hace el modder es escanear los componentes que tenemos conectados a ello. Hace que esto detecta tu dispositivo disco duro, tu floppy y las unidades CD. Al armar un PC, al técnico diagnostica que el disco duro primario y el cual es seguridad el primario. Cualquier versión de los dos puede leer solo partición FAT primal. El disco duro es una unidad de territorio de FAT. Con el uso al aumentar el tamaño del disco motiva a Microsoft a crear un esquema, una entrada de tabla de parcial principal paso llamada parciante extendida. Para que el sistema pueda reconocer un lugar de almacenamiento de datos, tiene que tener una dirección de memoria a la cual el procesador puede acceder. Para eso definir una lógica para que sea el disco para las distintas particiones en las cuales va a guardar el archivo. El SWP es un contraficcionario entre las dos partes en cuanto al intercambio flujo de cajas futuros de acceso a una fórmula preestablecida. Se trata de encontrar hechos inmediatos, es decir, con el objetivo de satisfacer la necesidad específica en cualquier firma dicha contrato debido a este último. Ventajas: si quiere usar dos sistemas operativos en el mismo computador, se requiere tener otra unidad exclusivamente para archivos de datos como respaldo de información importante o simplemente para organizar mejor los contenidos. La principal ventaja de particionar un disco duro viene la segunda opción. Tener una participación exclusiva para los archivos personales del usuario es ideal a la hora de instalar desde cero el sistema operativo. En una de las particiones se mantiene el sistema operativo y en la otra archivos del usuario. Sí, se puede instalar dos sistemas operativos y nos garantiza las grandes ventajas de los dos sistemas. Por ejemplo, tenemos Windows XP y por un lado tenemos Windows 7. Podemos utilizar el sistema operativo Windows XP y por otro también podemos leer el Windows 7, que nos serviría para todos estos conceptos y poder almacenar mucha más, para almacenar mucha información. Por lo general, el sistema operativo suele estar en el dispositivo C, pero al instalar detecta otras unidades conectadas, imagine supervisión o cámara de fotos y otros selectores de tarjeta con 4 unidades. Instala en Windows la primera unidad, detecta la segunda unidad de disco duro y situando los datos será el disco C, que también hay programas que permiten cambiar la unidad donde se van a instalar otros archivos. Esta pasando funciona exclusivamente en la unidad C. Hay programas ahí inútiles. De la misma forma, hay programas que funcionan con cuentas de usuarios sin privilegiados, que existen las cuentas de administrador para fusionar el archivo con la tierra de la protección de separación de los privilegiados, pero esta se hablaremos en otras en Linux y por desconectar el sistema Unidos o Mac OS X. Nomenclatura totalmente diferente, habiendo la clara distinta entre tipos de discos y dispositivos. Los discos a partir de los mismos se alojan en la ruta DB y llevan la siguiente nomenclatura. Si el disco de SATA, CDA, maestro CDB, claro CDC, según maestro CDD, según y sucesivamente. Si el disco es ID o DH maestro, este es clavo y así sucesivamente, igual que la SATA. Esto nos ahorrará mucho más tiempo, dado que debemos guardar todo lo que sea información en otra unidad de almacenamiento. De todas maneras, al emplear una partición con respaldo no es buena idea, así explica más abajo. Lo explicaré más abajo. De todas las maneras, para emplear una partición con un respaldo no es buena idea,
siempre que recordemos tener el respaldo en otra unidad de almacenamiento, porque digamos si esa unidad se llega a dañar y no tienes nada guardado en la otra, así que perderá toda su información o puede dañarse el sistema operativo y eso no sería nada, pero nada bueno. Ahora empecemos con las desventajas. Si una de las particiones con respaldo no es muy segura, hay, digamos, si se rompe el disco duro, se puede ver afectada ambas particiones. Recuerde que ambas están en el mismo disco físico, aunque diferentes áreas de esta. Tampoco particionar aumenta la velocidad del disco duro, de hecho, puede producir un mayor desgaste del mecanismo interno del disco. El disco es, aunque hay particiones en un disco duro, en dos se encuentran dos áreas de trabajo, es decir, dos anillos con sentidos de anillos interior de la unidad disco local C. El anillo extremo generalmente es una unidad D, pero generalmente la aguja lectora escritura de un disco duro suele trabajar mayor en un anillo interno en una unidad C y no muchas en el externo, lo que puede ocasionar una larga y desgaste del motor de la aguja. Bueno, esto es lo que yo quiero explicar, lo que quiero decirles a ustedes, que entre más particiones haya, el computador va desgastándose más hasta el punto de que ya ninguna de las dos memorias, bueno, la memoria no funcione